7 de la mañana, 26 minutos, estamos al aire en Debate 7 AM, hoy con un invitado especial a nuestra mesa de trabajo. Y es que se mueve la cosa política nacional. Estamos hablando del precandidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático, el doctor Rafael Nieto Loaiza, a quien le agradecemos la generosidad de acompañar al doctor Nieto Loaiza. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes de Montería 38 grados. El nombre no puede estar mejor puesto. ¿Ha sentido el calor, doctor? Ave María, eso se siente. Yo que vivo en Bogotá y tengo que venir aquí, claro, la temperatura se siente. Ustedes ya están acostumbrados por obvias razones, pero para uno es duro. Pero también se siente el calor humano. Sin la menor duda, la gente de Montería, la gente cordobesa es cálida, amable, simpática, abierta. Se siente muy bien estar entre ustedes. ¿Por qué aspirar a la presidencia de la República? ¿Por qué su intención? Porque las elecciones del 2018 son probablemente las elecciones más importantes que vamos a tener en la historia colombiana en muchas décadas. Si nosotros no cambiamos el rumbo, nos vamos para el abismo. Y el abismo es el espejo de Venezuela. Hay que mirarse en el país de al lado para saber qué es lo que nos puede ocurrir. Pues bien, si no corregimos el rumbo, terminamos ahí, mirándonos en el espejo venezolano. Y por eso tomé la decisión de que había que echarse al ruedo, que no bastaba con hacer análisis político y mirar lo que estaba ocurriendo desde la barrera, que había que coger el toro por los cuernos. ¿Cuáles son las líneas al margen? A Centro Democrático siempre lo asocian con el tema de la FARC, el enfrentamiento con ellos, de ser guerreristas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los lineamientos hoy, no solamente de Rafael Nieto, sino del grupo Centro Democrático como tal para enfrentar las elecciones próximas a presidencia de la República? Yo tengo varios temas sustantivos, voy a hacer un recuento muy rápido. Uno, y es inevitable, es lo que tiene que ver con el acuerdo con las FARC y su implementación. Ahí mi propuesta es que no se deben hacer trizas los acuerdos, pero que sí tiene que haber unos cambios profundos, unos cambios sustantivos que hagan que las FARC hagan política, sí, pero en los mismos términos que el resto de los ciudadanos y no con el conjunto de beneficios y privilegios que hoy tienen en virtud de los acuerdos. Es que no va a haber partido mejor financiado, las reglas de restricciones para acceder a cargos públicos no les aplican, en fin, hay un conjunto de beneficios que tienen las FARC en materia judicial, en materia económica y en materia política que hay que corregir. Le doy otro ejemplo, va a haber 1.200 escoltas de las FARC, 1.200, eso es la quinta parte de los hombres de las FARC, armados por cuenta del Estado colombiano, y van a recibir 1.800.000 pesos, que es más que lo que reciben el grueso de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección, y les van a dar 120.000 pesos diarios, sin límite de días en el mes, lo que significa que pueden apuntarse a 5.600.000 pesos al mes. Y yo le pregunto, ¿cuántos colombianos de bien que nunca han delinquido reciben un sueldo parecido a 5.600.000 pesos? Le voy a dar un dato que es impresionante. El 87% de los colombianos recibe en un empleo formal 2 salarios mínimos o menos. O sea, solo el 13% de los colombianos empleados formalmente gana más de 2 salarios mínimos. Estos señores se pueden ganar 5.800.000, 5.600.000. De entrada eso hay que corregirlos y ese es el primer punto. El segundo punto, hay que luchar contra la corrupción. Yo no voy a hablar acá en Córdoba sobre temas de corrupción. Lo que está claro es que ese es un cáncer y un karma que nos está ciertamente volviendo una sociedad inviable. O le metemos el diente a fondo a la lucha contra la corrupción o no somos capaces de superar la pobreza y de generar riqueza en nuestro país. El tercer tema es que recuperar la seguridad. El cuarto tema es el de la protección de la vida y de la familia, que también está en crisis en la sociedad colombiana, y si no hay familias sanas y familias fuertes, no hay sociedades sanas y sociedades fuertes. Y el último tema es el de la lucha a la pobreza. Hay 18 millones de colombianos pobres. Eso es casi 4 de cada 10 colombianos que viven en pobreza. Nuestra obligación es trabajar por esos pobres y esos miserables, y eso no se hace con un modelo socialista. Los socialistas fracasaron en la lucha contra la pobreza en la historia y fracasaron además en términos comparados. Nunca funcionó en la Unión Soviética, ni en los países de la cortina de hierro, ni en China, ni en Vietnam, ni en Cuba, ni en Venezuela. No, hay que generar riqueza, hay que crear empleo, pero hay que focalizar todo el esfuerzo del Estado en dar herramientas a los más pobres para que no tengan que depender nunca más del Estado, se empoderen, sean dueños de sí mismos y por supuesto sean unos sujetos que no tienen la cadena de dependencia que supone tener que estar siempre pendientes de lo que dice el político de turno que controla una asistencia y un subsidio. Ese es nuestro deber.
Permítame saludar entonces a esta hora de la mañana a todos los amigos que están conectados no solamente en www.monteriaradio38grados.com, sino que están a través del portal rionoticias.com, un aliado informativo, a los que están conectados a través de la aplicación móvil Instagram y a los que están también a través de la aplicación móvil Periscope. Es el precandidato presidencial por Centro Democrático, impulsor de la Gran Alianza Republicana, abogado, columnista, analista político, es viceministro de Justicia, un hombre curtido en este tipo de hechos. Y por eso quería preguntarle, usted que es conocedor del tema de justicia, ¿cómo no hacer trizas el acuerdo de paz, pero sí empezar a encaminarlo por el camino que ustedes consideran debe ser el ideal? Y cuando terminemos la entrevista usted me va a tener que enseñar cómo es que hacen las transmisiones en línea en Instagram, porque no tengo ni idea cómo funciona eso. El presidente Uribe le da una clase. ¿En Instagram trabaja el presidente Uribe? Bueno, yo no tenía ni idea. Yo sabía que eso se puede hacer con Periscope, en YouTube, en Facebook y creo que en Twitter también, pero no estoy seguro. Pero lo que no tenía ni idea es que también se puede hacer en Instagram. Bueno, eso solamente demuestra mi ignorancia en relación con las redes sociales. A ver, en el tema de justicia especial de paz yo creo que hay que decir básicamente lo siguiente. Uno, que es un mecanismo de impunidad. ¿Por qué es un mecanismo de impunidad? Porque va a dejar sin sanción efectiva a los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No hay sanción efectiva. La sanción es meramente simbólica. Y a mí me dirán, ¿y por qué es meramente simbólica? Porque no tiene pena privativa de la libertad, por un lado, pero por el otro, porque las personas responsables de esos crímenes van a poder optar, acceder y ejercer cargos públicos mientras que se supone que están condenados. Los de las FARC, ¿no? Los demás no, pero los de las FARC sí. Y eso ciertamente demuestra que ese es un mecanismo de impunidad. Dos, que como consecuencia cabe la posibilidad de que la Corte Penal Internacional ejerza su jurisdicción y busque a esos señores que están siendo en realidad dejados en impunidad y los llame a ser juzgados en ese alto tribunal. Tres, que la justicia especial de paz es una violación a la soberanía del Estado colombiano. Y me dirán por qué. Y yo lo digo con mucha claridad. Primero, porque me parece inaceptable que un comité donde hay una mayoría de extranjeros sea quien elija a los jueces y a los magistrados de la Justicia Especial de Paz. Eso me parece absolutamente increíble. Quienes tienen que elegir los magistrados y los jueces en Colombia somos los colombianos, no una mayoría de extranjeros. Y segundo, porque esos miembros de la Justicia Especial de Paz no tienen que aplicar el derecho colombiano. Es que ahí no se va a aplicar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal colombianos, no. Se le dice a esos nuevos magistrados y jueces que ellos escojan cuál es el derecho sustantivo que se va a aplicar. Yo francamente no entiendo cómo no es una violación a la soberanía nacional que no se tenga que aplicar las leyes nacionales sobre criminales nacionales. Pero por último, y es muy importante, así como los miembros de las FARC van a terminar en impunidad, esa Justicia Especial de Paz va a ir a apretar y de forma muy dura a los miembros de la fuerza pública que van a terminar en esa jurisdicción y a los civiles que van a terminar en esa jurisdicción. Va a terminar desbalanceada, favoreciendo a los miembros de las FARC y perjudicando, no en situación de igualdad, insisto, sino perjudicando a los demás. ¿Qué hacer con Ecomún? Ecomún, pero hay que explicar a la gente qué es Ecomún. Ecomún es una figura de economía solidaria, algo parecido a una cooperativa que se inventaron las FARC y el gobierno en los acuerdos. Y se lo inventaron dizque para facilitar el proceso de reinserción de los desmovilizados de las FARC. Pero en realidad va a ser el mecanismo en virtud del cual la gente de las FARC va a controlar a sus militantes. ¿Por qué? Porque en lugar de lo que ocurría en otros procesos de paz en los cuales el Estado le entregaba individualmente el dinero para la reinserción a cada uno de los guerrilleros y los guerrilleros se podían ir a sus casitas a estar con sus familias o donde quisieran tomar la decisión de aposentarse después de dejar las armas, aquí van a depender de que Ecomún les controle el dinero que tendría que ser para ellos. Es un mecanismo de control de la comandancia de las FARC sobre su militancia. La excepción va a ser el guerrillero que se pueda ir y que pueda tener acceso a su dinero para reinserción por fuera de Ecomún. Eso primero. Pero segundo, y es más grave, Ecomún es un mecanismo de lavado de activos. Porque el gobierno nacional, y eso no deja de ser sorprendente y no deja de ser horroroso, ha tomado la decisión de que la fortuna criminal de las FARC, los bienes y los dineros ilícitos de las FARC, se entregan a un patrimonio en un fondo y a su vez ese fondo va a destinar ese patrimonio a Ecomún. Es decir, por un lado teníamos la fortuna criminal, pasa por este fondo y este patrimonio por cuenta del gobierno y termina de manos en las FARC otra vez por cuenta de Ecomún.
no va a haber ningún partido político mejor financiado ni más rico en el mundo que las FARC, a la que le vamos a lavar su fortuna criminal por vía de ese decreto, el famoso 903. Y si alguien tiene duda, que se lea el 903, ahí van a ver efectivamente que el destino de esos dineros va a ser el centro de pensamiento de las FARC para hacer política y Ecomún. De manera que, ojo, Ecomún es una figura que no parece, ciertamente en los hechos, tan sana como aparece en los papeles. ¿Están blanqueando dinero o esa sería la intención? No tengo la menor duda. Una gran operación de lavado de dinero. Volvieron la fortuna criminal de las FARC, o van a volverla porque todavía no ha entrado a operar, la fortuna criminal de las FARC, un dinero lícito, con el pretexto de que ayuda a la reinserción. En realidad, lo que va a hacer es fortalecer a Ecomún. Ecomún lo va a controlar la comandancia de las FARC y van a hacer toda clase de proyectos productivos y económicos, entre comillas, con base en la fortuna criminal, que no es resultado de una cosa distinta que el despojo de los ciudadanos comunes y corrientes, de sus bienes, de sus tierras, de la extorsión, del secuestro y de las actividades de minería ilegal y de narcotráfico a lo que están dedicadas las FARC en los últimos 50 años. ¿Tiene razón entonces el fiscal cuando se atravesó en el tema? Totalmente. Y en cambio es una vergüenza que Sergio Jaramillo, quien tuvo en sus manos ese decreto, haya dicho que eso era una chambonada. Ninguna chambonada. Eso lo hicieron y lo decidieron a conciencia. Chambonada, que luego se enfrentó con Rafael Pardo. Rafael Pardo dijo que la chambonada era decir que era una chambonada, que también está en el grupito de funcionarios de gobierno, él y Sergio Jaramillo, que se encargaron de darle el visto bueno a ese decreto. Pero detrás del decir que eso era una chambonada, o que era una chambonada, decir que era una chambonada, lo que hay es una decisión gubernamental consciente de permitirle a las FARC acceder, esta vez legalmente, a su fortuna criminal. Como analista político, además, el ministro de Justicia le permite inferir, o qué interpretación hace de las disidencias de las FARC. ¿Son una estrategia o son propias de la naturaleza de los acuerdos? A ver, yo quisiera que las disidencias de las FARC fueran reales. Es lo que quisiéramos todos. Pensar que efectivamente las FARC como organización tomó la decisión y la está ejecutando de desvincularse totalmente de las armas. Pero yo me quedo con la duda. No sé si esas disidencias son estratégicas. Es decir, que lo que decidió la comandancia de las FARC era desmontar parte de la organización y llevarla a la vida civil, pero mantener una parte de la organización por fuera vinculada a las actividades criminales. Mire, originalmente nos dijeron que eran 3 las disidencias de las FARC. Después aumentaron el número a 9. Y el CERAC, que es una organización a la que no se puede acusar de ser uribista o de ser de derecha, ni mucho menos, que tiene una reputación académica, dice que ya vamos en 22 disidencias de las FARC. 22. Y esas disidencias todas están vinculadas a las fuentes de la economía ilícita, a la minería ilegal y al narcotráfico. Y uno se queda con la duda, ¿serán reales o no serán reales esas disidencias? O tenemos aquí una estrategia muy inteligente en la cual una parte de la organización se desmoviliza, aprovecha las ventajas del acuerdo que les hacen desde el gobierno, que es además sumamente generoso, por no decir que claudicante, y otra parte de la organización se queda por fuera. Y mientras tanto, el ejército hace una gran reorganización en el territorio, termina cerrando parte de lo que se había creado para combatir a las FARC sin tener control territorial y sin tener hoy capacidad para combatir realmente a fondo estas disidencias y el ELN, que también quedó por fuera. Yo no sé, yo estoy preocupado. Ahora, ¿es verdad que en todos los procesos de paz hay unos guerrilleros que terminan volviendo a delinquir? Sí, eso es normal. Y usualmente es el 10%. Pero no es usual que se queden disidencias por fuera. Eso es una cosa completamente distinta. Es que aquí tenemos unidades completas de las FARC que no entraron nunca al proceso de paz. No guerrilleros desmovilizados y reinsertados que fracasan en su reinserción y vuelven a la actividad criminal. No. Son unidades guerrilleras que nunca se desmontaron. Y ese es un tema que hay que resolver. Pero el otro, sobre el que tampoco se habla, son las declaraciones del gobernador del estado venezolano del Amazonas. No es nuestra Amazonía, no es nuestro Amazonas, del estado venezolano de Amazonas, un señor que se llama Liborio Guarulla, que dijo que en territorio venezolano había por lo menos 4.000 hombres de las FARC armados hasta los dientes que no estaban en territorio colombiano y que no se estaban desmovilizando. Y ahí también queda uno altamente preocupado porque nadie nos dice si eso es verdad o no es verdad. ¿Será cierto que hay 4.000 hombres de las FARC, además de las disidencias en territorio nacional, que se mantuvieron en armas?
Hombre, esa es una declaración tremendamente complicada y muy seria, y no le está haciendo nadie del Centro Democrático, le está diciendo un gobernador de un estado vecino que dice que en su territorio hay gente de las FARC y no se está desmovilizando. Vale la pena hacer una claridad, y esto no se trata de hacer comparaciones, pero sí vale la pena hacer esas diferencias. Y es que cuando el proceso con las autodefensas también quedaron algunos reductos luego de la desmovilización de todos los bloques, que fue totalmente diferente. Y que algunos se conformaron y que no pudieron atacar de parte del Estado colombiano para poder recuperar las históricas zonas donde incluso todavía hay un fenómeno de narcotráfico, y un ejemplo muy claro lo tenemos en Córdoba, en el nudo de Paramillo, por situarnos solamente en eso. Y las rutas que tienen sobre la zona costanera en el departamento de Córdoba, que tampoco han sido atacadas. Hoy con la guerrilla se está observando la misma falencia. Áreas donde las unidades que sí se desmovilizaron salieron no han sido copadas por el ejército. ¿Qué está pasando a su juicio? No, yo creo que las fuerzas militares están viviendo una crisis muy profunda. Una crisis en el liderazgo y en el mando, un distanciamiento, por no decir un quiebre, yo no me atrevo a decir todavía que es una fractura, pero un distanciamiento muy serio entre el resto de la institución militar y ese mando que no tiene credibilidad ni liderazgo. Una pérdida de capacidad operativa con restricción en los presupuestos para poder operar. Ya no se hacen, por ejemplo, operaciones de apoyo aéreo helicotransportadas. Una disminución sustantiva de su capacidad en inteligencia estratégica y táctica. Y alguien me dirá, ¿y usted cómo afirma tal cosa? Yo les digo, pues hombre, basta mirar, por ejemplo, Bogotá. En Bogotá ocurrieron 7 atentados terroristas. El 7º es el de Landín. En solamente lo que va corrido este año, con 4 muertos y 45 heridos. Es imposible prever todos los atentados terroristas, eso no le pasa ni a las mejores potencias. Todos han terminado por sufrir ataques terroristas en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, en España. Eso es verdad. Pero 7 en 6 meses. Evidentemente hay un problema en materia de inteligencia, muy serio. O peor, la inteligencia se está produciendo, pero la decisión es no operar con base en esa inteligencia. Ojalá no sea eso. Yo prefiero pensar que la inteligencia tiene dificultades y no pensar que lo que ocurre es que la inteligencia produce resultados, pero después no se operativizan. No, ahí tenemos un problema serio, realmente serio, y es que tenemos unas fuerzas militares y una policía que hoy por hoy no las veo en capacidad para combatir de manera adecuada las distintas formas de criminalidad, y que no las veo ejerciendo lo que deberían ejercer en términos de control territorial de las áreas donde algunas unidades de las FARC se están retirando. Lo que usted hizo es absolutamente cierto. Pero quiero afirmar varias cosas. Si usted ve los procesos de paz en Guatemala o en El Salvador, esas guerrillas se desmovilizaron todas. No quedaron disidencias. Luego, no es cierto que es que en todos los procesos de paz haya disidencias. No es verdad. El M-19 se desmovilizó todo. Todo. La corriente de renovación socialista se desmovilizó toda. El Lado, el Quintín Lame se desmovilizaron todos. Ojo, no podemos excusar que haya disidencias sobre la base de que siempre ocurre. No, no siempre ocurre. Aquí tenemos unas disidencias muy importantes y muy graves, que existan tales disidencias, y están vinculadas a la economía criminal. Lo que pasó en el proceso de los paramilitares es que esas organizaciones paramilitares perdieron toda motivación de carácter ideológico. Ya no se preocuparon más por combatir a la guerrilla, esa dejó de ser su finalidad. Se dedicaron simplemente a las actividades criminales, mondas y lirondas. Y uno se queda con la duda, ¿estas disidencias son solamente una FARC-CRIM o son unas FARC con una motivación ideológica vinculadas de nuevo a las fuentes de economía ilícita? Yo no tengo respuestas. Ojalá el Estado las tuviera. Deberíamos tener un aparato de inteligencia en la policía y en las fuerzas militares que no fuera capaz de decirnos si efectivamente esas disidencias son reales o son estratégicas. Y usted hace esa pregunta y nadie le contesta. Me pregunta Antonio Velázquez, ¿usted cree que la guerrilla pretende regresar al monte después de haber dado tantos pasos y haber ganado tanto con el gobierno? No, yo creo que el grueso de esta guerrilla que se desmovilizó no va a perder las ventajas que le entregó el gobierno Santos a esa guerrilla desmovilizada. Pero no tendrían por qué perderlas. Es que la mejor estrategia es la pinza. Por un lado, unos desmovilizados que aprovechan todas las ventajas del acuerdo con las FARC, y del otro lado de la pinza,
unas disidencias que aprovechan todas las ventajas de la economía ilícita vinculada a su acción armada. Ojalá no sea una pinza. Ante el temor de los colombianos que de pronto pensarán y dirán, es que si elegimos uno de centro democrático, vamos a correr el riesgo que lo que se avanzó en el proceso de paz termine siendo desbaratado y en vez de lograr una reconciliación terminemos nuevamente en una guerra. ¿Qué responderles? Lo primero que yo tengo que decir es que, insisto, yo no estoy en la línea de volver triza los acuerdos. Me parece bien, me parece mejor que haya 7.000 bandidos de estos que ya dejen de matar. Ciertamente ese es un avance. Pero ese avance no puede hacerse a costa de cualquier cosa. Tiene que haber unos límites para el avance. Y lo que sí ocurrió es que se hizo a costa de cualquier cosa. Por ejemplo, se hizo a costa de violar la democracia, porque no se respetó el resultado del plebiscito. Se hizo a costa de la Constitución, porque entre el gobierno y las FARC decidieron meterle a la Constitución el texto del acuerdo con las FARC y el gobierno. ¿Y dónde he visto uno? Yo no conozco, no hay un ejercicio comparado que nos muestre que en otro proceso de paz el acuerdo entre los grupos guerrilleros y el gobierno termine siendo parte del texto constitucional. Aquí lo metieron como parte del texto constitucional. Ese es otro segundo costo. Tercero, el conjunto de beneficios y privilegios que violan el principio de igualdad frente a la ley para beneficiar a los criminales. Está bien que los señores tengan los mismos derechos que nosotros. Eso finalmente puede llegar a ser aceptable. Pero está muy mal que esos señores tengan unos derechos que los demás colombianos no tenemos. Eso sí no es aceptable, ni en materia económica, ni en materia judicial, ni en materia política. Y eso es parte de lo que ocurrió. Entonces yo sostengo que a los acuerdos no hay que hacerlos trizas, pero sí hay que hacerles cambios profundos, cambios sustantivos. Cambios profundos y cambios sustantivos para proteger a la democracia, cambios sustantivos, cambios profundos, para sacar el acuerdo de la Constitución para proteger la Constitución y cambios para eliminar aquellas cosas que violan el principio de igualdad frente a la ley y que envían un mensaje que es terrible, un mensaje antipedagógico, un mensaje que termina siendo reproductor de la violencia, es que ser criminal paga. Es decir, que el Estado al final termina premiando a los que tienen por único mérito haber cargado el fusil durante 50 años y haber asesinado, secuestrado, extorsionado, puesto minas, quiebrapatas, violado mujeres, reclutado menores, cometido actos de terrorismo, obligando a abortar a las guerrilleras que quedaban embarazadas por 50 años. Eso sí no tiene ningún sentido. Es decir, lo que no puede ocurrir a partir del acuerdo con las FARC es que terminemos premiando a los criminales, dándoles mejores beneficios y privilegios que al ciudadano común y corriente que tiene, ese sí, una conducta intachable, que nunca ha delinquido. En principio uno la responsabilidad la trasladaría desde el punto de vista político, en cabeza obviamente del presidente de la República, el legislativo que en su mayoría votó los acuerdos, pero también hay un salto que tuvo que hacer tránsito por parte del aparato judicial de nuestro país. Y usted que fue ministro de Justicia, ¿qué evaluación hace hoy de la justicia? La que finalmente o se hizo la oreja sorda, cerró los ojos, pero al final avalaron todo lo que hoy está funcionando alrededor del proceso. Yo creo que tenemos una gran crisis en el sistema de administración de justicia por distintas razones, por problemas de corrupción. Y doy solamente 2 ejemplos, 2, pueden ser más. 1, ¿cómo se explica que el director de la Dirección Nacional de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación sea capturado por corrupción con fines de extradición? Eso demuestra lo mal que anda el sistema. Al día siguiente, 24 horas después, nos anuncian la captura de 22 funcionarios de la rama judicial, entre gente de la Fiscalía, funcionarios del CTI, jueces y tribunales, magistrados de tribunales superiores en el Meta, por corrupción. Un ejemplo claro que muestra que tenemos un serio problema de corrupción en la rama. Primer punto. Segundo punto, vaya usted y pregúntele al ciudadano común y corriente si siente que el sistema de justicia opera de manera eficiente. El acceso es claramente limitado, sigue siendo muy costoso para el ciudadano común y corriente y además el sistema es de una lentitud que hace al final que sea inoperante. Justicia excesivamente lenta como la nuestra no es justicia. Si usted está esperando que le resuelvan un problema judicial, pero el sistema no se lo resuelve porque se demora 10, 15 o 20 años, usted evidentemente lo que no tiene ahí es un sistema de justicia operante. Tercer punto, las cortes están politizadas, altamente politizadas.
se les dieron unas funciones electorales para elegir distintos funcionarios en el Estado y eso las politizó. Y además han ido reemplazando al Congreso de la República en sus funciones de definir cuál es la ley y cuál es la Constitución. Se ha ocurrido un traslado de poder. De hecho, ya no son los congresistas en el Congreso quienes definen cuál es el orden jurídico y político del país a través de la reforma a la Constitución y la expedición de leyes, sino es la Corte Constitucional la que termina decidiendo cuál es la Constitución y cuáles son las leyes y legislando, reemplazando al Congreso. Eso supone cambiar el poder, moverlo del Congreso, que es donde tiene que estar en una democracia, a la Corte Constitucional. Pero es que la Corte Constitucional no tiene ningún tipo de control político. Los congresistas sí, la Corte Constitucional no. En el Congreso hay una representación múltiple de distintos partidos, de distintas ideologías. En la Corte hay 9 sujetos, magistrados, que no le responden a nadie. Y hoy el poder político está en la Corte Constitucional y eso es muy dañino para la democracia. Y por último está lo que sabemos que ha ocurrido, que es que la Corte Constitucional, en lugar de proteger al ciudadano, al elector y a la democracia, haciendo respetar el resultado del plebiscito, que era lo que le correspondía, y que era lo que la Corte Constitucional decía que había que hacerse. Cuando la Corte Constitucional, después de que se convocó al plebiscito, estudió el plebiscito, dijo esa Corte Constitucional que el resultado del plebiscito tenía que ser obligatorio para el presidente de la República y el presidente de la República tenía que respetar ese resultado. Y apenas unas semanas después, cuando el plebiscito lo pierden, entonces dicen que ya no, que ese plebiscito no importa, que el resultado no importa y que lo que puede haber es una refrendación en el Congreso de la República. Y que ese Congreso de la República, que sabíamos que estaba en su inmensa mayoría contra el no, que estaba a favor del sí, ese podía ser una refrendación que reemplazara la expresión de los ciudadanos en las urnas. La Corte cambió su jurisprudencia en apenas pocas semanas y empezó diciendo A y terminó diciendo B, por razones de carácter político o por mermelada. Por cualquiera de las dos, lo que hizo fue romper la confianza del ciudadano en ella, en la Corte Constitucional, terminar de romperla y demuestra la crisis de la rama judicial. Yo creo que necesitamos una gran reforma al sistema de administración de justicia. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos en el país, en el próximo gobierno, para tener una justicia accesible, una justicia rápida, una justicia para todos, una justicia no politizada, una justicia transparente y limpia. Y esa reforma la vamos a tener que hacer y no va a ser para nada sencillo. Y a ese punto me quería referir. No va a ser nada sencillo, doctor Rafael Nieto, por varias circunstancias. ¿Cómo acabar con esos lazos políticos entre el administrador, el legislativo y el poder judicial? Y tenemos un claro ejemplo, el mismo ejemplo que usted cita, el del fiscal anticorrupción, que el fiscal creo que más apenado y tratando de ocultar un inmenso escándalo interno que le estalla en la misma fiscalía, termina diciendo que le fue infiel para no reconocer que fue una cuota burocrática. Y aunque se ha comentado mucho, mal haríamos aquí en señalar directamente a alguien, pero creo que aquí quedó en evidencia algo, que estaba respondiendo a un sistema político. Estoy totalmente de acuerdo. No le cambiaría ni una coma a lo que usted ha dicho. Simplemente me sumo. Es así. Yo estoy convencido de que lo que hizo el fiscal general de la Nación fue tratar de no reconocer que ese fiscal anticorrupción era una cuota de un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y una cuota de un muy reconocido, de muy reconocido político nacional. Voy a ponerlo de esos términos para no meterme en Honduras, porque además pues no puedo probarlo. Entonces, como no lo puedo probar, pero lo sabe todo el mundo, pues sí, de un reconocidísimo político nacional. Me hace acordar de un seriado que lo publicó, creo que fue RCN Televisión, Germán es el man, creo que era en RCN, ¿verdad? Germán es el man. Doctor Nieto, preguntas rápidas para despedirlo, porque sé que tiene una apretada agenda también que cumplir. ¿Cuándo debe estar listo el próximo candidato en firme de Centro Democrático? Debería estar a fines de octubre o principios de noviembre. No hay ni procedimiento ni fecha decididos, pero creo que todos tenemos un consenso de que se requieren al menos 6 meses
de campaña para el que sea el candidato. ¿Sabe usted? No es su competencia. ¿Sabe usted cómo van las listas de Congreso por parte del Centro Democrático, cerradas o abiertas? No lo sé. Lo que creo hasta ahora que va ocurriendo es que hay también un relativo consenso en que las listas de Cámara sean abiertas y una discusión sobre si las de Senado deben ser abiertas o cerradas. Yo tiendo a inclinarme porque la lista de Senado sea cerrada, pero hay una discusión y no está decidido. Las de Cámara sí parece que van a ir todas abiertas. La corrupción en las regiones, sin disculpar absolutamente a ninguno de los que en nuestros departamentos, incluyendo el nuestro, hayan cometido actuaciones irregulares, hizo metástasis. Además se volvió una fea costumbre, indecencia administrativa. ¿Es producto solamente con lo que ocurre en las regiones o hay un copatrocinio nacional? Sin duda hay un copatrocinio nacional. Es más, yo lo que puedo decir es que el presidente de la República auspicia ciertos fenómenos de corrupción. Cuando lo que se hace es buscar apoyos políticos a cambio de torta, de cambio de pedazos del Estado, lo que traemos como resultado es un ejercicio de corrupción. ¿Por qué? Porque ese político al que le adjudican una entidad nacional o departamental o municipal, porque ocurre en todos los niveles, cuando le entregan esa entidad, es creer que eso es su coto de casa particular, que eso es donde él puede entrar a saco sobre el erario público, que eso le pertenece. Hay que romper esa tranza de apoyo político a cambio de burocracia, a cambio de clientelismo. Tenemos que depurar las costumbres. Lo que tenemos que hacer son alianzas y coaliciones con base en principios, con base en programas, con base en una visión compartida de lo que debe ser el Estado, el gobierno y la sociedad colombiana. No este ejercicio que es de una coalición absolutamente mentirosa que solamente está pegada con mermelada. La mermelada es corrupción, tenemos que decirlo de frente. Y por tanto hay que romper esos mecanismos de corrupción. No puede ser que ocurra lo que está ocurriendo, que es que a un funcionario le entregan el Banco Agrario y al otro le entregan en la otra entidad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los niveles, y esos congresistas, esos políticos con esas entidades hacen lo que se les da la gana y terminan robándose como se están robando el país. Los datos en materia de corrupción son muy graves. Transparencia Internacional estudia 167 entidades estatales el año pasado en Colombia. 167. ¿Usted sabe cuántas están en riesgo bajo de corrupción? Ni una sola. Ni una. Solo el 22 está en riesgo moderado de corrupción. Es decir, el 80% mal contado de las entidades públicas en Colombia está en riesgo alto o muy alto de corrupción. 80%. Las Contralorías, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, las entidades encargadas del diseño de la política criminal y la ejecución de la política contra el crimen y la corrupción están en riesgo alto o muy alto de corrupción. Así no podemos ir a ningún lado. El 70% de los contratos en Colombia que adjudica el Estado son a dedo, contratos directos, con nombre propio. Usted, Pedro, es el adjudicatario de este contrato, sin concurso, sin licitación. ¿Eso qué significa? Que la sociedad colombiana no puede aprovechar las ventajas que tienen los concursos y las licitaciones, que son mejores condiciones y mejores precios. No hay manera que eso se consiga, se hacen a dedo. Tercer dato, ¿sabe cuántos billones de pesos solamente en el 2015 y en el 2016 adjudicó a dedo el Ministerio de Agricultura? 3 billones de pesos, es decir, 3 millones de pesos. A dedo. Y yo pregunto, ¿dónde están en el campo, en el agro colombiano, esos 3 billones de pesos? Es que esa cifra no es una cifra menor. Un punto del IVA en Colombia equivale a 2.7 algo billones de pesos. Es decir, en contratos directos, en el Ministerio de Agricultura, solamente en 2 años se adjudicó lo que se recoge por parte de impuestos en un punto del IVA en Colombia. El señor Roberto Prieto, amigo íntimo personal del presidente Santos, socio de una compañía que se llama Market Medios, gerente de la campaña del presidente Santos, ha tenido más de 80.000 millones de pesos en contratos directos durante el gobierno del presidente Santos. ¿Es que Market Medios es buenísima? ¿Es que no hay competencia para Market Medios?
o lo que está haciendo el presidente Santos es pagándole los favores personales y no sabemos si algo más al señor Roberto Prieto. Y entonces estalla el escándalo de Odebrecht con Roberto Prieto y dicen no vamos a contratar nunca más a Market Medios. Y acabamos de saber que lo que estaban usando era otra compañía de fachada que a su vez contrataba a Market Medios. Por Dios, o la corrupción la atacamos a fondo o esta lacra y este cáncer nos va a carcomer. Y eso tiene que ser una decisión del Estado y de la sociedad colombiana. Yo no reconozco corrupto bueno, me tiene sin cuidado si es del centro democrático o si es del polo democrático. No me importa si es de centro, de derecha o de izquierda. No hay corrupto bueno, ninguno. Hay que combatir a todos los corruptos sin excepción, perseguirlos, sancionarlos y además hay que repudiarlos socialmente. O atacamos la corrupción o no vamos a ir adelante. Dos respuestas rápidas. Sí, señor. Uno, ¿todos quieren ir a centro democrático? ¿Todos caben a centro democrático? Definitivamente no. Los corruptos no pueden entrar al centro democrático y además hay por ahí un conjunto de saurios, para decirlo en forma coloquial, que eran los más uribistas entre los uribistas cuando Uribe estaba en el poder, se convirtieron en los más santistas de los santistas cuando llegó Santos al poder, se fueron contra Uribe porque ahora son santistas y ahora están pensando de nuevo que pueden volver al próximo gobierno del Centro Democrático. Pues a esos lagartos y a esos corruptos no los podemos recibir en el Centro Democrático por mucho que tengan votos. Doctor Nieto, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es el doctor Rafael Nieto, candidato o precandidato a la presidencia de la República por el Partido Centro Democrático. A todos ustedes, muchísimas gracias.